auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando esta nueva edición del Embudo, hoy en este día jueves, en el mes de agosto, con la verdad momentos políticos bastante convulsionados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni hablar de la nación y la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben el desastre del conflicto con el subte, que tiene de rehenes no solo a los porteños, sino a muchos de los habitantes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que todos los días tienen que viajar a la ciudad de Buenos Aires a trabajar o a estudiar o a hacer algún tipo de trámite y están padeciendo una situación terrible que tiene mucho olfato a pelea política, ¿no? Y aquí queda tan claramente demostrado que muchas veces la actitud y el pensamiento de los dirigentes políticos van por un camino y las preocupaciones y las necesidades de la gente van indudablemente por otro, y están tan distanciados que terminan perdiendo noción de cuál es el sentido de la realidad, de los temas verdaderamente importantes, porque nos las pasamos discutiendo sobre cuestiones electorales, sobre cómo se puede armar una estrategia electoral de cara al 2013 y al 2015. Digo, no es ilícito pensar en eso. Ahora, si eso nos quita tiempo y nos quita lo que realmente hay que hacer, que son resolver los problemas de la gente que votó, tanto a la presidenta de la Argentina como a Mauricio Macri, como a cualquier gobernador o a cualquier intendente, me parece que estamos en un camino equivocado. Y esto es lo que uno tiene la sensación está pasando en definitiva como problema de fondo en el subte de Buenos Aires, porque se pasan la pelota uno a otros. El gobierno nacional dice Macri dice no, bueno, pero todavía el gobierno nacional nos debe mucho dinero para poder traspasar finalmente el subterráneo, no nos dejan endeudar, nosotros lo tomamos al subte pero queremos hacer obras, pero nos tenemos que endeudar en el BID y no nos aprueban el préstamo porque lo niega el gobierno nacional. Así, hay una pelea allí política, en definitiva, que es avanzar contra, hoy por hoy, el único que está parado en la vereda de enfrente con alguna posibilidad electoral, al menos en el escenario actual. Pero claro, empiezan a surgir algunos otros puntos donde hay que prestar la atención al interior de la Argentina, porque uno, claro, tiene la visión de un país que absolutamente se ha convertido en unitario. Este es el momento más unitario de la historia de la Argentina, indudablemente. Entonces uno además tiende a pensar con la cabeza solo puesta en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. La verdad que en la Argentina en general pasan otras cosas y también hay situaciones complicadas, complejas, donde realmente los niveles y los índices de pobreza y de indigencia siguen siendo altos, donde hay fábricas que ya han tomado la determinación de suspender gente, por ejemplo en la provincia de Córdoba, y atención con lo que está pasando justamente en la provincia de Córdoba, donde ayer miércoles el gobernador de la Sota tomó una determinación fuerte en una postura que ya lo coloca en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Suspendió, envió una ley que fue aprobada prácticamente por unanimidad, suspendió el pacto fiscal que habían trazado las provincias con la nación en el año 92, cuando justamente se modificaban los índices de coparticipación, y entonces la provincia dice, bueno, miren, no me mandan el dinero de la caja jubilatoria, me debe mucha plata el gobierno nacional, terminemos con esta historia, vamos a empezar a manejar nuestros propios recursos. Es todo un dato que me parece hoy en los diarios, esta mañana leía algunos de los diarios de la Argentina o de la ciudad de Buenos Aires que son considerados diarios nacionales y no le dan la relevancia que me parece políticamente tiene esta decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que obviamente también tiene una intencionalidad futura, política. Nosotros lo hemos contado y lo hemos adelantado, incluso en nuestra página de internet, que ya estaba esbozando de la Sota contactos en el conurbano para hacer también un armado propio, pensando por supuesto en una alternativa electoral, pero esta decisión, además de ser una decisión que intenta mostrar una fuerte defensa a los intereses de su provincia, la provincia de Córdoba, lo pone otra vez en el centro de la escena nacional pensando en el futuro. Y también, aunque habló con Daniel Scioli y no están tan diferentes en su pensamiento, lo diferencia de Scioli, porque Scioli en el momento más álgido de su situación
bueno, no tomó una determinación de esta naturaleza. Trató de seguir en el camino que hasta ahora él le ha dado resultado, pero que de todas formas su imagen no es la misma para los bonaerenses y para los argentinos de la que tenía antes de todo el conflicto por la coparticipación. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, vamos a tocar el tema esta noche, porque ayer arreciaron y hoy también las versiones sobre cambios en el gabinete, sobre renuncias, sobre el ajuste de los docentes por el tema de las licencias. Quiero decirles que a simple vista uno está de acuerdo con que empiece a controlarse un poco más cómo se toman las licencias, sobre todo en el ámbito docente. Sabemos, es conocido públicamente, que muchas veces los docentes toman licencia con la complicidad del médico prestatario, que es el que tiene que firmar el certificado para que puedan tomar licencia. Esto es sabido en el ámbito docente, y quien tiene un docente o varios docentes en una familia o conoce, sabe que estas cosas suceden. Entonces me parece que no está mal empezar a controlar este tipo de situaciones, porque en definitiva el que paga los salarios de los docentes es usted, somos nosotros, con los impuestos. Y entonces cuando después arrecia la falta de dinero, hay que empezar a hurgar dónde justamente se desvía tanto dinero. Bueno, no digo que sea el único tema, por supuesto hay cuestiones que son inexplicables a veces y que, porque no tienen tanta trascendencia en los medios, no se conocen, pero créanme que hay enorme cantidad de agujeros negros en la provincia de Buenos Aires que son tremendos, tremendos. Bueno, vamos a hablar por supuesto de este tema. Igual en el programa de esta noche trataremos, me parece que nosotros estábamos fuera del país cuando se produjo esto, que vamos a mostrar en el programa de esta noche, que fue una disertación que hizo el viernes 27 de julio, Julio Bárbaro, un hombre del pensamiento del justicialismo que proviene de un sector del peronismo como fue Guardia de Hierro, que después fue diputado en la década del 70, en esa polémica Cámara de Diputados donde compartió en principio sectores ligados a la tendencia revolucionaria que después fueron los que renunciaron tras una charla o un entredicho con Juan Domingo Perón. Bueno, Julio Bárbaro es un hombre que puede al menos elaborar un pensamiento importante y reflexivo en este momento del peronismo y del país, porque además tiene el pergamino de no haber sido opositor a este gobierno, además de haber integrado este gobierno a través del CONFER. Julio Bárbaro fue el titular del CONFER durante el gobierno de Néstor Kirchner y estuvo también en algún momento con Cristina Fernández. Es decir, hay un conocimiento interno de cómo se vive este proceso del justicialismo, del peronismo y hacia dónde va, en definitiva, esta situación, ¿no? Si esto que apunta el cristinismo tiene que ver con una izquierdización del peronismo o directamente ir hacia la izquierda en todo sentido. El otro día hubo una definición que me pareció, por lo menos como para analizar, que hizo Sergio Berestein, director de la consultora Poliarquía, que habló de un modelo confiscatorio de capitalismo de Estado, un poco para definir este momento que estamos viviendo en la Argentina. Hacemos la primera pausa y después de la pausa empezamos a escuchar a Julio Bárbaro en esa charla que dio, que me parece vale la pena poner en el aire completa en el programa de esta noche. Ya venimos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas.
Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos entonces en esta primera parte de la conferencia que dio el 27 de julio en Malvinas Argentinas, Julio Bárbara, un hombre para escuchar y para reflexionar, así que vamos a ver la primera parte de la conferencia. Bueno, una alegría estar con ustedes y yo tengo 70 años, que son unos cuantos, pero si volviera a nacer, lo mejor que me pasó es la política, y dentro de la política el peronismo. Yo estudié en El Salvador, en una época donde la materia peronismo no existía. Estudiábamos ciencia política, socialismo, liberalismo, marxismo, 63, 64, 65. El peronismo no existía como materia de estudio. El peronismo lo daban por muerto, por superado. Y nosotros éramos dirigentes universitarios, yo del cristianismo, aparezco en la hora de los hornos de Solana. Aparezco diciendo por qué me acerco al peronismo. Y en alguna medida fuimos a la gente, a explicarle a la gente lo que era la justicia. Y nos encontramos que la gente nos explicaba a nosotros lo que era la justicia, porque la gente era peronista. Ahora, cuando uno se pone a estudiar, a analizar qué es el peronismo, el peronismo no es una expresión, no es un partido, es una estructura donde reivindican a todos aquellos que la clase alta despreciaba, a los cabecitas negras, a los hijos de los inmigrantes, a los de abajo. Perón expresa a aquellos que no tienen expresión, que no tienen significado en esta sociedad, en una sociedad donde los humildes eran para ser educados y los humildes terminan educando a sus educadores. Esto es muy digno de ser estudiado y analizado. La idea de lo que gobernaban, del poder económico, del poder político, del poder militar, que era su partido, era Europa, era
Teníamos que ser una colonia europea, trasladar eso aquí. Y abajo estaban los hijos del desierto, que no era tal desierto, y los hijos de los barcos, los de abajo. Peronista es Homero Mansi, Cátulo Castillo y Enrique Santos Discépolo. El que expresa públicamente a Perón, su defensor, es Mordisquito, es Enrique Santos Discépolo, el que escribió Cambalache, el que describió nuestra sociedad como ninguno. Y el peronismo es todo aquello que la oligarquía odiaba. La Argentina es lo que la oligarquía odiaba. La oligarquía odiaba al tango, al fútbol y al peronismo. Y la Argentina es el tango, el fútbol y el peronismo. Es todo lo que ellos no querían, porque ellos eran elegantes. Yo me agarré con Susana Rinaldi hace 2 días, que decía, porque ella me decía que Evita era revolucionaria y el Perón reformista. Si Evita fuera revolucionaria y el Perón reformista, si no fueran la misma cosa, el peronismo hubiera muerto en el 52, cuando murió Evita. El peronismo vuelve en el 73. El peronismo se convierte en el único pensamiento vigente en la Argentina. A mí me pasa que con esto de la televisión, digo que no sé por qué me llaman, digo, si hay un montón de diputados y senadores y yo no soy ni concejal, ¿para qué me llaman a mí? Digo, hay tipo, se ve que hay un montón, los que obedecen no tienen nada que decir. No van a ir a levantar la mano ahí a votar si voto, si apruebo. Digo, no pueden ir a los medios los del silencio de los alcahuetes, esos que aplauden todo el día. Yo he sido muy amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Digo muy amigo, muy amigo. Yo fui con Néstor el día que asumió Duhalde, fuimos los dos solos a la Casa de Gobierno. Y a la tarde fui con Cristina al Senado. Les cociné en mi casa. Digo, fueron y discutí mucho con ellos. Ellos nunca mintieron, nunca lo quisieron a Perón, nunca. Ellos tenían una idea de Berbisky, de Bonazo, de la izquierda, de esta progresía y de un gran pragmatismo. Cuando Néstor va a subir, dice, venís conmigo. Le digo, no, yo con vos no voy. Me dice, ¿por qué? Digo, no te enojes, pero vos no ordenás, vos humillás. Y a mí no me gusta que me humillen. Y la verdad que, digamos, el día antes de asumir me llamó él en persona y me dijo, un cargo me tenés que aceptar, te busco uno de segundo nivel para que no nos agarremos. Y fui de Alconfer. Y tuve el primer año, yo iba a cenar con él, me veía, nos veíamos, digo, tuve una relación. Con Cristina hubo un tiempo de afecto y un tiempo donde, digamos, a ella no le gusta que piensen distinto. Casi si doy un paso más digo, no le gusta que piensen, no distinto, que piensen. Pero yo aclaro esto, yo no soy enemigo del gobierno. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros le pedimos al gobierno que tenga el respeto al otro que tiene el peronismo. Y no el manejo del otro que tiene la izquierda. El peronismo es la alianza entre los obreros productivos y los patrones productivos. Y la izquierda es la alianza entre docente y alumno universitario y algún empleado público. Uno es productivo y otro es improductivo. No es lo mismo. Y en ese sistema, lo que plantea el peronismo siempre fue rebeldía. Tan rebeldía era que Cámpora era famoso porque obedecía. Había uno. Hoy habría 1 millón de famosos y obedecen todo. Cámpora era solo. Y ese Cámpora
Nosotros lo conocíamos porque era el que aplaudía y a Perón. De última lo opuso porque le parecía que de esa manera iba a entender y él podía no ser presidente, pero no quería ser presidente. Cámpora se enamora de los jóvenes. Yo me acuerdo, en el 73 cuando asumimos, yo me hice cargo de traer los presos de Trelew. Y yo le decía a Cámpora y a las TIP, a Pedrini, tenemos que votar la ley y sacar los presos por ley. Y los montos decían, tiene que sacarlos el pueblo. Y el peronismo es orden, no es pueblada, no es espontaneísmo, no es cortar las calles. Es un partido de orden porque es un partido de libertad en serio y no de caos. Y la izquierda creía que en el caos venía la revolución. Y el peronismo hace justicia en el orden y no revolución en el caos. Entonces me parece que en ese... Yo me acuerdo que fui a buscar a los presos de Trelew en el avión de Australia. Yo había ido un mes a Trelew. Entre el 11 de marzo que salimos electos diputados y el 25 de mayo, en ese interregno, nos eligen a 4 o 5 para ir a Trelew, otro a Devoto. Y ahí estaban, bueno, los jefes de la guerrilla. Antes de esto había pasado la masacre de Trelew, que yo, como era secretario del Partido Justicialista de Capital, me hago cargo del velatorio en Avenida La Plata de los muertos de Trelew, donde había mayoría de ley. Digo, con esa historia no me pueden decir los muchachos que yo era de derecha, no tengo nada que ver con la derecha, tampoco tengo nada que ver con esta estupidez de la izquierda. Digo, yo me enojo cuando lo ponen a un señor como Heller de candidato en Capital, cuando la gente vota a Scioli y después tenemos que imaginar que el que piensa es Sabatella. ¿Por qué no va Sabatella con el partido de él y saca 4 votos? ¿Por qué va a ir con el partido nuestro? Lo peor que hizo el gobierno de Kirchner fue esto del voto testimonial. Eso es muy poco democrático. Usted vota a González, pero el que va es Pérez. Esto es una trampa a la democracia. El voto testimonial. Entonces, en alguna medida, la diferencia profunda es, para los peronistas, el mayor nivel de conciencia está en el pueblo. Para la izquierda, ellos son la vanguardia que va a educar al pueblo. Ellos le van a explicar al pueblo cuál es el camino a recorrer. Y en eso, izquierda y derecha siempre han pensado que tenían que educar al pueblo. Y el peronismo sabe que el que educa es el pueblo. Yo tengo un amigo muy gorila, tiene 84 años, fue comando civil. Muy gorila. Y un día me dijo, Perón nos jodió la vida. Digo, ¿por qué? Si nosotros siempre creímos que había que darle ideales a los ricos y guita a los pobres. Perón se dio cuenta que había que darle ideales a los pobres y unos mangos a los ricos. Y con eso nos arruinó la vida. Y es cierto eso. La conciencia del ideal está en los humildes. Y la nación es la conciencia de los humildes. Y Evita, Susana Rinaldi, me quería explicar que Evita era una cosa y Perón otra. Para el pueblo era Perón y Evita. Eran lo mismo, porque era una pareja que expresaba a la pareja de los argentinos, que expresaba a ese pueblo. Y en esa expresión, Perón en el balcón dialogaba con ese pueblo. No tenía 100 empleados públicos que alcahueteaban y aplaudían. Tenía una multitud que iba sola, no la llevaban en colectivo. Y cuando no le gustaba lo que decía Perón, silbaba. Eran hombres libres, no alcahuete. Y eso es lo que cambia.
Bien, hacemos la primera pausa y después, no la primera pausa, hacemos la pausa después de la primera parte de Julio Bárbaro y después de los avisos, la segunda parte. No se vaya porque es muy interesante todavía lo que queda para escuchar de este dirigente del peronismo que estuvo en Malvinas Argentinas hace 15 días atrás nada más. Ya venimos. Agencia Rodo, agencia de quinielas. Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode, todas las raspaditas. Además, puede pagar sus impuestos y servicios. Agencia Rodo. Acérquese, que la suerte lo está esperando. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Ruta 197, número 1497, Gran Bur. Teléfono 02320 480 015. Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301 San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí la segunda parte de este ciclo de conferencias que se vienen dando en el distrito gobernado por Cariglino. Incluso ayer miércoles también hubo otro acontecimiento importante que fue la proyección de una película realizada por otro hombre del peronismo, quizá no tan conocido como Julio Bárbaro, pero también hombre que ha tenido una participación y tiene una participación activa dentro de los sectores más clásicos del peronismo como es Rulli. Pero bueno, ahora es momento de escuchar la segunda parte de Julio Bárbaro, véalo. Y los ministros de Perón eran Carrillo, eran Gelbar, eran Miranda, eran Tairana. Los ministros eran personajes, era el Tuco Paz que vive, tiene 90 y pico de años. Cada ministro era un digno hombre al que el ministerio dignificaba. Y hoy los ministros están callados, no sabemos si hablan o no hablan. Y cada ministro, hay un Lorenzino que tiene un Kicillof, hay un Agarré que tiene un Berni. Y debajo de Scioli han puesto a Mariotto. A cada individuo que conduce le ponen un custodio para que lo devalúe. Eso no es peronista, ni siquiera es argentino. Eso es una cosa de dejar a la gente, dejar a los militantes, dejar a los diputados. Yo me acuerdo cuando la ley de medios me invitan del Senado a hablar y llego y le digo a los senadores, que los conozco de toda la vida, ¿van a ser capaces de cambiar la ley? No, no nos animamos. Entonces, ¿para qué me haces hablar? Si no soy capaz de cambiarle ni una coma. Y en eso, este gobierno degradó al Senado y degradó a diputados. Entonces se llenan la boca con la ley de medios. ¿Qué le dio la ley de medios a la Argentina? ¿Sabe lo que digo yo? Si la ley hubiera sido peronista, le hubiera dado cable gratis a los humildes que no tienen. Como la ley es de izquierda, fue a joder a Mañeto, porque la izquierda lo que hace es joder a los ricos. Los peronistas lo que hacemos es beneficiar a los pobres. No es lo mismo, compañeros. Me parece que cuando Verdisky escribe Ezeiza, yo estuve en Ezeiza, estuve antes de Ezeiza, cuando escribe Ezeiza, usted lo lee
Y es maravilloso. Perón les había dado a ellos, a la juventud, a mi generación, presidente y vice, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de policía, gobernador de Córdoba, gobernador de Mendoza. Pero acá tenían todo, presidente y gobernador, ministro del Interior y policía de la provincia. Y el palco, el palco lo tenía a la derecha, porque ellos iban a tomar el palco con el pueblo, porque ellos eran el pueblo. ¿No es verdad? Deben haber soñado mal estos muchachos. Y lo único que lograron, entre los idiotas de derecha y los idiotas de izquierda, es que el pueblo que se iba a reencontrar con su jefe no lo pudiera hacer, se frustrara ese encuentro histórico, porque dos grupos de energúmenos se creían los representantes de un pedazo de historia cuyo único dueño era la multitud, era esa conciencia colectiva. Entonces Verdisky lo explica después como si la culpa era de la derecha. Siempre la guerrilla tiene una cosa y ahora la presidenta a veces lo expresa. Ellos tienen una historia que está clarita, la culpa la tuvo el otro. Siempre la culpa la tuvo el otro. Ellos son inocentes para todo servicio. Sí, éramos diputados juntos. Teníamos que votar una ley de represión a la violencia. Y ellos decían que no. Y yo decía, muchachos, somos gobierno. El sueño de ellos era ser gobierno de día y guerrillero de noche. Era para el psiquiatra, no era para la política. Y entonces, cuando Perón les decía que ir contra los militares en guerra era suicida, que al enemigo había que ganarle en las urnas, y les habíamos ganado en las urnas. Y ellos nos decían que eso era un escalón hacia la guerra total. Y la guerra total era una cacería, donde morían nuestros compañeros los mejores. Entonces uno se pregunta, ¿no habrá que hacerse autocrítica? Yo hincho con esto de que me quedé en la plaza cuando Perón nos expulsó. Porque me quedé en la plaza porque yo estaba convencido que el camino era la democracia. Y ellos creían que el poder estaba en la boca del fusil. Y tenía razón Perón. El poder estaba en la democracia. Me parece que toda esa revisión la tenemos que hacer. Porque estos muchachos están reivindicando a una revolución que hicieron ellos. Ellos no hicieron nada. Quien trajo a Perón fue el pueblo. La guerrilla ingresa al peronismo cuando mata a Aramburu y se expulsa del peronismo cuando mata a Rucci. Son dos muertes las que signan su tiempo. Y eso ha pasado. El Perón que vuelve es el Perón del abrazo con Balbín, del frente con los conservadores, con los democristianos. Es el Perón del pensamiento. Es el Perón de la amplitud. Es el que viene a pacificar la Argentina. Y los violentos de izquierda y de derecha lo impidieron. Y han pasado muchos años y seguimos peleando por pacificar la Argentina. Y cada tanto aparecen los imberbes que Perón expulsó de la plaza con el cuento del enemigo. Yo no soy enemigo ni de Clarín ni de la oligarquía. Yo quiero conducirla. Si el poder es nuestro, tenemos que ejercer el poder para limitar los excesos y conducir el conjunto. Lo malo de estos muchachos, que se creen socialistas, y como no son capaces de instalar el socialismo, lo que hacen es joder el capitalismo, con lo cual vivimos mal porque estos locos no logran nada. El peronismo es el que pacifica, el peronismo es el que nos va a permitir reintegrarnos al futuro. Peronista es la expresión que se da 40 años antes que Lula y que Mujica, cuando Perón hace el ABC, Argentina, Brasil, Chile. La izquierda pensaba que venía la revolución de los proletarios y la derecha que venía el arreglo con los yanquis. Y nosotros cantábamos ni yanqui ni marxista.
Y teníamos razón. Los yanquis se agotan porque vienen los chinos y a los marxistas se les cayó el muro encima. Teníamos razón. Y nosotros, yo me acuerdo, hacíamos política en Constitución y había un personaje, un analfabeto maravilloso. Entonces ven, un día estábamos ahí tomando los vinos, vienen los maoístas, y le dicen: Godoy, ¿vos sabés quién es el compañero Mao? Y Godoy lo miró así y le dijo: sí, es el Perón de los chinos. Yo siempre cuento y repito, el día del cumpleaños de Perón, le decimos a Perón, le digo al general, ¿cómo quiere la Cámara de Diputados? Y lo cuento siempre, el viejo nos mira y dice: quiero un parlamento de lujo que contenga todos los debates de la sociedad argentina. En la primera fila pongan los 4 o 5 más brillantes oradores para que debatan, atrás los mediocres para que voten, y al fondo los grandotes por si algún día hay piña para que peguen. En un gesto de ortodoxia pusimos los grandotes a hablar y nadie entiende nada. A veces, cuando se ponen pesados los intelectuales, yo digo, el peronismo en algún momento cantaba: alpargatas sí, libros no. Efectivamente. ¿Y saben por qué? Porque los de los libros siempre se llenan de soberbia. Los que andaban en la alpargata entendieron a Perón en el 45. Los de la Universidad de Buenos Aires en el 72. Quiere decir que si vas en alpargata llegás 25 años antes, ¿o no? Compañeros, decirles esto. Yo solo hablo por televisión y defiendo al peronismo. Me pasa una cosa muy hermosa. Me para mucha gente por la calle, mucha. Los compañeros, pero muchos que me dicen: yo no soy peronista, pero coincido con usted. Y yo siento que al expresar el peronismo, expresamos el único pensamiento vivo. El del Perón del final es capaz de armonizar a toda la Argentina. Ni el liberalismo ni la izquierda tienen nada que decir. Y nosotros lo único que hacemos es expresar al peronismo. Ese peronismo que ya tiene que ser propiedad de todos. Es mucho más que un partido. Me acuerdo cuando don José Gelbar, que era muy amigo, me dijo: vengo a decirle a Perón que me estoy haciendo Perón, y te digo: ¿qué le dijo? Justo ahora que él deja de serlo, me dice. Y entonces creo que lo que estamos viviendo es el verdadero triunfo. El gobierno se equivoca porque se desperoniza, y el peronismo se agranda porque la sociedad, la izquierda y la derecha en serio, los que piensan, cada vez se sienten más peronistas. Y entonces a mí me llama Macri, o me llama Wiener, o Scioli, y a todos les digo lo que pienso, y lo que nosotros pensamos es el pensamiento más rico de la Argentina. Porque ser peronista es el mayor nivel de conciencia de la política nacional. En alguna medida, yo estoy acá porque el peronismo